Fernando es director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y es además fundador de la empresa Inmunova. Desde estos lugares ha impulsado este desarrollo del cual vamos a hablar, algo, por lo menos a mí me parece muy llamativo, suero para combatir el COVID-19, pero hecho con caballos, un trabajo muy original, pero que ya fue aprobado para su uso, para su testeo en humanos. Bueno, Fernando, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, Andrés, gracias, Euge, por recibirme. Bueno, empezamos por el principio. Contanos de este suero hiperinmune y cómo fue que se les ocurrió desarrollarlo ahora para tratar de combatir el COVID. En realidad parece extraño, pero los sueros de este tipo se vienen utilizando hace más de 100 años en medicina humana con mucho éxito. Al principio del siglo XX se los usó para las primeras pandemias, por ejemplo, de la difteria. Y después se lo empezó a utilizar mucho, por ejemplo, para envenenamientos con mordeduras de serpientes o picaduras de alacranes, picaduras de arañas, como suero antitetánico, como suero antirrábico y también como para toxina botulínica. Nosotros desde Inmunova veníamos desarrollando un producto para la prevención del síndrome urémico hemolítico y hace unos 5 años nos dimos cuenta que un suero de este tipo podría ser una muy buena forma de llegar rápido con una solución terapéutica. Y al momento de la pandemia ya habíamos pasado por un proceso de fase 1 y ahí estamos probando en niños infectados con la bacteria que produce la toxina Shiga, que produce esta enfermedad, la eficacia de nuestro suero hiperinmune que había demostrado perfiles de muy alta seguridad. ¿Nos contás un poco mejor qué es el suero hiperinmune? En realidad, digamos, lo que estamos viendo ahora, que todo el mundo conoce, que es el uso del plasma de convalecientes, es un tipo de inmunización pasiva. ¿Qué significa la inmunización pasiva? Que esta enfermedad tiene una característica muy importante que las personas empiezan a seroconvertir, es decir, que empiezan a desarrollar anticuerpos recién a los 15-20 días de estar infectados. Claro. En esos 15-20 días lo que hace el virus es replicarse muy fuertemente, propagarse por todo el cuerpo, especialmente por el tejido pulmonar, y cuando aparecen los anticuerpos ya no pueden frenar la infección. La inmunización pasiva es darle en forma exógena anticuerpos a las personas para cubrir esa falta de anticuerpos en esta etapa inicial. En el caso del plasma convaleciente se utiliza los anticuerpos generados en pacientes que han sido recuperados y esos anticuerpos se transfunden, es una forma de donación de los anticuerpos y se está probando la eficacia en ensayos clínicos. Lo que nosotros hacemos es tomar animales, caballos que tienen una capacidad enorme de producir anticuerpos, son una especie de bioreactores que convierten alfalfa en una cantidad enorme de anticuerpos y lo que hacemos es tomamos un pedacito del virus, un pedacito de la proteína, esa la espiga tan famosa que nosotros vemos en todos lados, que es una especie como la llave que le permite al virus entrar a las células. Hay un dominio de esta proteína que se une al receptor de la célula y esa unión entre el receptor y esta proteína hace que las membranas se fusionen, que el virus entre a las células, porque eso es un evento importantísimo. El virus en vida libre no tiene capacidad de replicarse, tiene que entrar a las células para poder replicarse. Entonces, lo que hicimos nosotros es tomar esta llave, inmunizar caballos, que sería como vacunarlos, pero con una cantidad muy grande. Producimos en forma recombinante en el laboratorio esta proteína. ¿Eso de recombinante quiere decir que utilizan bacterias, ingeniería genética para producirla? Sí, en este caso se hace, como son proteínas tienen muchos azúcares, se tiene que hacer en células humanas que se adaptan para crecer en cultivos, son células de laboratorio, de biotecnología, y producimos una cantidad muy grande de esta proteína e hiperinmunizamos. ¿Qué significa hiperinmunizar un caballo? Es como vacunarlo, pero repetidas veces con dosis muy grandes. Entonces, lo que hacen los caballos es producir una cantidad enorme de anticuerpos y lo que hicimos nosotros con eso es después producir un medicamento. Se toman los anticuerpos, que un anticuerpo de caballo tiene, o como cualquier anticuerpo, tiene una forma de una Y. Nosotros con una enzima le digerimos esta parte del dominio constante y queda este dominio que tiene capacidad de unirse al antígeno y un concentrado de estos fragmentos anticuerpos es nuestro medicamento. Y lo que de alguna manera nos impulsó a desarrollar el medicamento y llegar a fases clínicas es que hace alrededor de un mes, en una colaboración con el Instituto Alice Malbrán, pudimos demostrar que este suero, este preparado de anticuerpos, tenía una capacidad de neutralizantes entre 50 a 100 veces mayor que el promedio de los plasmas de convalecientes. Esto es un ensayo in vitro. Hay que ser muy cauteloso en el sentido de que ahora tenemos que demostrar que lo mismo sucede en vivo, pero es un ensayo que nos dio un aliciente enorme a seguir avanzando. Eso te hago 2 preguntas. Una, ¿por qué caballos y no chanchos o vacas? Y la segunda es, ustedes decís que mostraron in vitro que
estos anticuerpos funcionaron y bloquearon la entrada. Entiendo que eso quiere decir que bloquearon la entrada del virus a células. Esas células que se usan para testear, ¿son también células humanas? Exacto. Bueno, vamos por la primera parte. Dale. Los caballos en el año 1905, un investigador alemán que se llamó Behring, que obtuvo el premio Nobel por esto, justamente por producir un antisuero muy potente contra la toxina diftérica. Se los utiliza por dos razones. Tiene una capacidad muy fuerte de desarrollar anticuerpos y después tienen un volumen corporal enorme. Claro. Para que ustedes se den una idea, nosotros tenemos una volemia, es decir, la cantidad de sangre circulando en nuestras venas de alrededor de 5 o 6 litros un adulto. Un caballo tiene entre 35 y 45 litros, 7 veces más. Entonces, si uno necesita extraer el plasma, tiene una capacidad de producción muy grande. Esa es la primera razón. Claro. La otra, en cuanto a la seroneutralización, lo que se hace en un laboratorio de bioseguridad de tipo 3, porque hay que propagar el virus, y por eso se hizo con la experticia del Instituto Annelies Malbrand, la doctora Elsa Baumeister, se propaga el virus y se lo pone en contacto con células humanas, como vos preguntaste, y lo que hace el virus en cultivo es en 3-4 días matar a todas las células. Entonces uno puede tomar el suero o el plasma de convalecientes, ir haciendo diluciones para ver hasta qué punto frena esa muerte celular, y eso va a ser un indicativo muy claro de lo que vos señalabas, la capacidad del virus de entrar a las células. El virus para matar a las células primero tiene que entrar. Si vos ves que no la mata, significa que los anticuerpos están evitando la muerte celular por evitar la entrada a la célula. En ese ensayo nosotros vimos una capacidad neutralizante de 50 a 100 veces mayor en nuestro plasma comparado con el promedio del plasma de convalecientes. Si todo sale bien, ¿cuándo pensás que esto va a llegar al mundo real? Hacer un tratamiento. Y compararlo con los tratamientos, con cómo son los tiempos en la antigua normalidad. Claro. En un tiempo normal, por ejemplo, el desarrollo de nuestro suero para probar en síndrome urémico hemolítico nos llevó 5 años. Para que te den una idea. Pero ahí sí hubo una curva de aprendizaje, ¿no? Porque tuvieron que poner a punto, supongo que un montón de técnicas. Sí, aprendimos cómo preparar los sueros, cómo controlarlos, y un aspecto enormemente importante es cómo lidiar con autoridades regulatorias y con los médicos para llegar a hacer un ensayo clínico, que es tan importante como desarrollar un producto. El producto no solo tiene que ser bueno, sino que tiene que dar sensación de seguridad y de aceptación social, tanto en las autoridades regulatorias como en todo el mundo de la medicina, que es muy importante. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, el viernes pasado, basado en nuestra historia previa del desarrollo del producto para síndrome urémico hemolítico, donde desarrollamos una relación de confianza con el ADMAT, que es también un organismo absolutamente importante. El ADMAT es el organismo que regula los ensayos clínicos. El principal punto que tiene que regular y resguardar es la seguridad de los pacientes. Porque uno puede probar un medicamento y puede funcionar o no. Lo que no puede hacer es probar un medicamento y empeorar la condición de los pacientes. Entonces, el ADMAT tiene como principal razón de ser cuidar la seguridad de la gente. Como nosotros habíamos desarrollado un producto similar, nos permite, basado en ese historial, en nuestra calidad de producción y en este hallazgo de la capacidad neutralizante, empezar un ensayo clínico. El día viernes pasado se dictó una disposición del ADMAT que aprobó un protocolo que empezó en el día de ayer en el Sanatorio Güemes, y va a continuar esta semana en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital El Cruce de Cañuelas y en el Instituto Médico Platense, y que después queremos extender alrededor de 15 sanatorios y hospitales públicos de toda la zona del AMBA y de La Plata, como para reclutar alrededor de 250 pacientes en un ensayo totalmente riguroso y controlado, que creemos no va a llevar 2 meses, como para intentar demostrar primero la seguridad y segundo la eficacia de nuestro producto. Y como cosa paralela, nosotros para llegar a esta instancia en la que estamos ahora, en una primera instancia produjimos alrededor de cientos de dosis. Para que ustedes se den una idea, con el plasma conseguido de un caballo uno puede conseguir 300 dosis o 300 tratamientos. Entonces pasamos de esas cientos de tratamientos, ahora estamos en una escala de producir miles de tratamientos, y para cuando finalice el ensayo clínico, nuestro compromiso con las autoridades sanitarias y con todos quienes nos apoyan es llegar a decenas de miles de tratamientos. De manera tal que si demostramos la eficacia del producto, podemos atender a la emergencia
Una cosa que es importante, yo te decía antes que los primeros 15 días prácticamente no hay anticuerpos. Entonces, lo que vamos a probar es en pacientes de moderados a graves. Un paciente moderado es un paciente que ya tiene imágenes de pulmonía o de neumonía en su placa radiográfica. En esos pacientes con menos de 10 días de evolución de la enfermedad, vamos a probar la posibilidad de nuestro plasma, de nuestro suero, de evitar que esos pacientes deriven a terapia intensiva o la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Entonces, si demostramos eso, lo que podemos hacer después es tratar a un mayor número de pacientes e incluso en etapas más tempranas. Siempre es un esquema terapéutico, pero cuanto más temprano se den los anticuerpos, mejor va a ser. Bueno, Fernando, un lujo, la verdad que felicitaciones, increíble el trabajo y les deseamos lo mejor por ustedes y por todo el país y por todo el mundo probablemente. Les agradezco mucho por la posibilidad de difundir esto y sobre todo, bueno, decirle a toda la gente, a todo el público que nos va a ver que estén atentos, que si en estos lugares existe la posibilidad de ser reclutados, un ensayo clínico es la forma que ha encontrado la humanidad para que la ciencia avance, y cualquier medicamento que nosotros hoy compramos en la farmacia hay que recordarse que pasó por esta etapa, así que hay que apoyarlo porque puede ser un bien para la persona en el momento que lo hace, pero sobre todo puede ser un bien a futuro para todos nuestros congéneres. Perfecto, Fernando. Palabras ideales para cerrar. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Tele Pública. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta.